Ni ustedes mismos, eso es terrible. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros en este momento, lo voy a hacer acá de manera independiente. Yo ya tengo mi proyecto, pero voy a hacerles la explicación de manera muy rápida de cómo generar o trabajar con el tema de conectividad de bases de datos. Realmente es algo bastante sencillo, bastante simple, de cómo configurar el conector de bases de datos para que nuestra aplicación pues se enlace con MySQL. Ojo, aquí estamos hablando únicamente de MySQL, no estamos hablando ni de Postgres, ni de Mongo, nada de eso, solamente MySQL. En este caso, pues como primera medida, lo típico que ustedes ya tuvieron que haber hecho allá, yo voy a crear mi carpeta. Ya la tengo acá. Voy a darle simplemente la creación de mi proyecto en Java. Así que es de tipo Maven. Es muy importante que sea Maven para poder tener todo el soporte del repositorio. Entonces aquí le voy a decir pones bd MySQL. Así le voy a colocar proyecto con bd MySQL. Me va a preguntar la ubicación, le voy a decir que lo voy a dejar en la misma carpeta. Así que ok, y aquí ya tengo el proyecto. En este momento, como es típico, ustedes tienen su archivo POM, todo lo necesario. Aquí tenemos la configuración que nos crea él al momento de crear el proyecto. En este caso, si estuviéramos trabajando con Spring Boot, fácilmente podríamos haber agregado esas dependencias. El día de ayer revisamos el tema de cómo agregar algunas dependencias haciendo uso de Visual Studio Code. Aquí tenemos la sección de Maven. Acá básicamente vamos a tener la opción de esas dependencias, donde yo le puedo dar aquí en el más y básicamente le digo MySQL. Esta es una forma de hacerlo, ¿okay? En la cual pues puedo tener accesibilidad a esta herramienta. Yo puedo darle clic acá y él básicamente lo que va a hacer es autocompletarme el archivo de configuración POM. Importante en este caso para nuestra aplicación de consola, pues tener en cuenta que el POM no me genera las etiquetas de dependencias. Si yo no la tengo, pues tengo que crearla de forma manual. Cuando estemos trabajando un proyecto en Spring Boot, esto ya lo hace automáticamente el asistente de creación de proyectos. Luego tenemos las dependencias. Dependency son esas librerías que nosotros vamos a importar. Esta es la forma A de importar estas librerías. En este caso, pues no voy a usar la forma A, porque yo siempre voy a tratar de buscar la última versión del conector. A veces es mejor buscar la última versión y la más estable, porque no siempre la última versión es la más estable, ¿no? Uno siempre buscará la anterior, pero no una tan anterior, ¿ok? Entonces, para eso, nosotros tenemos por acá algo que se llama el repositorio de Maven. Cerrar por acá. Y básicamente lo que voy a hacer es acá en la página oficial, los repositorios de Maven, no vayan a buscar el driver por allá en el hacker.com, que eso no es nada seguro, ¿cierto? O Pirate Bay, ¿cierto? Aquí está todo el repositorio y todas las dependencias que nosotros vamos a necesitar dentro de
dentro de Mailer. Entonces aquí básicamente digo MySQL. Y acá nos vamos a encontrar con el conector. ¿Ok? Aquí dice que este conector es un conector JDBC tipo 4, el cual tiene algunas implementaciones del protocolo como MySQL y etcétera y etcétera. Aquí tenemos el otro conector. Voy a darle clic a este y voy a revisar. En este caso, fijémonos que cuando hicimos la incorporación es la 8.033, o sea, hace que en este conector pues podemos tener la última versión. ¿En qué difiere, señor? Ajá. Entonces, ¿en qué difiere esto? En las diferentes clases y utilidades que tenemos. Por eso hay que estar muy pendientes de todo esto. Fíjense que la última actualización de este señor fue en abril del 2023. Ya casi es un año. Y un año en un driver es mucha evolución que ha tenido, sobre todo un sistema gestor de bases de datos. Entonces me vengo acá para el conector J, donde me dice, señor, ya está la versión 8.4, que tiene una actualización del 30 de abril del 2024. O sea, ya tenemos una actualización un poco más reciente. ¿Ok? Yo simplemente le doy clic por acá. Y acá él me dice, oigan, aquí tenemos las diferentes posibilidades que ustedes tienen para hacer la incorporación de esa dependencia. Me dice, oigan, copie esto y péguelo allá en el POM. Péguelo en las etiquetas de dependencias. Ah, bueno, le doy clic y él me dice, eso ya fue copiado en el portapapeles. Vengo para acá y sobreescribo esta y la pego. En este momento ya he realizado la incorporación de mi controlador. Esto era lo que quería mostrarles cómo hacerlo, porque ahora vamos a pasar al proyecto real. ¿Okay? Esto se va y aquí tengo mi hermoso bebé. ¿Listo? Donde vamos a encontrarnos con esas diferentes carpetas que me van a permitir englobar todo el esquema hexagonal. ¿Okay? Donde vamos a tener diferentes elementos que son propios de dicha arquitectura. Por lo general, siempre vamos a tener que la arquitectura hexagonal, como decían allá en nuestro videíto, hoy en día es conocida como la arquitectura de puertos y adaptadores, donde nosotros vamos a separar las funcionalidades de cada una de esas clases, vamos a garantizar la independencia o el desacoplamiento de todas las entidades y clases para que todo funcione desligado y una no dependa de la otra en su gran mayoría para su funcionamiento. ¿Okay? Tenemos carpeta de dominio, aplicación, infraestructura y los adaptadores. ¿Okay? Entonces vamos a mirar cómo funciona esto. En mi caso, yo creé varias carpetas, donde cada carpeta va a tener una serie de elementos. ¿Okay? Una serie de elementos que son organizados de manera hexagonal. Vamos a encontrarnos con nuestra carpeta de dominio. Normalmente la carpeta de dominio contiene las entidades y los repositorios.
yo no acostumbro a colocar los repositorios revueltos con las entidades. ¿Okay? Yo siempre defino una carpeta o un paquete de entidades, entities, donde entities para mí va a ser la representación lógica de cada una de las tablas de la base de datos. ¿Okay? Para este ejemplo sencillo, tenemos una entidad llamada cliente, donde tenemos el ID, donde tenemos el nombre. Ahora bien, para nosotros poder utilizar esta entidad, aquí vamos a tener algo que se llama Customer Repository y el repositorio. Que por ahí alguien me preguntaba, profe, venga, pero es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer por cada entidad un repositorio. Yo le decía, sí, a no ser que usted tome una sabia decisión y construya un método genérico, ¿cierto? Y donde ese método genérico me reciba una colección, donde me reciba una clase. Ah, ok, ¿y eso cómo lo hacemos? Entonces yo le decía a ese coloque una T. ¿Qué significa? Que estamos recibiendo un parámetro de tipo objeto, una clase. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un repositorio. Yo le decía, pero venga, ¿cómo hago si esto y aquello y lo otro? Y sencillo, usted puede crear un repositorio como una interfaz o como algo abstracto, donde yo no tengo definido un cuerpo, pero tengo definido la estructura básica, ¿cierto? Y eso lo vimos nosotros en Solid, ¿sí o no? Eso es uno de los principios de Solid, ¿o no? ¿Qué dice Sara? ¿Qué principio es ese de Solid? Yo le decía a él, siempre que nosotros hagamos esto, tenemos que buscar esos métodos que son comunes para todos. Si yo estoy hablando de un CRUD, yo sé que voy a hacer, buscar, ¿cierto? Voy a listar todos los registros de mi tabla, voy a crear, voy a eliminar, voy a actualizar, ¿y qué otra cosa? Y voy a guardar. No, ya, listo, me acabaron. Aquí yo solamente hice 3. ¿Por qué? Ay, no, me dio pereza seguir, realmente. Tenemos el primero que es, y esto lo vamos a encontrar nosotros muchísimo en los frameworks. Los frameworks bautizan sus métodos de acuerdo a sus operaciones. Find by ID. Les voy a crear un método que me va a recibir una T, o sea, una clase, la cual al momento de implementarla, pues voy a poder obtener lo que yo necesito. ¿Listo? Lo mismo tengo el find all, que es para que me liste todos los registros de quién, pues de la tabla, ¿cierto? Voy a buscar todo, que me muestre todo. Perfecto. Pero al mismo tiempo va a tener un método que se va a llamar save. ¿Por qué lo hice esto? Porque cuando lleguemos a Spring Boot, yo quiero que eso sea muy transparente. Y realmente en Spring Boot vamos a trabajar muy similar. ¿Okay? Donde save me recibe los datos que están guardados en un objeto, ¿cierto? De tipo T. Ahora bien, aquí ya definí los contratos. Sé cómo se llaman las estructuras. Pero yo tengo que implementarlas. ¿Cómo lo implemento? Y para los que de pronto han estado por ahí adelantándose en Spring Boot, lo que les voy a mostrar se les va a parecer conocido.
yo implemento el repositorio. Lo que pasa es que en Spring Boot aquí hay algo que se llama CRUD repository o JPA repository, ¿cierto? Aquí nosotros le estamos diciendo, oiga, yo quiero crear una interfaz llamada Customer Repository, donde acá, mis estimados, yo voy a poder definir cuáles son esos métodos o esas acciones propias para el customer y no me voy a meter con otras áreas. ¿Okay? Para eso es el propósito de esto. Yo ya tengo una interfaz genérica para todos, pero en cada repositorio, es donde yo voy a tomar la decisión qué voy a hacer, digamos, enfocado a cada una de esas tablas. Lo que yo le decía a Javier, o sea, venga, pero si usted necesita hacer una operación específica en esa entidad, pues créela en la clase específica, ¿cierto? Pero realmente eso se hace en el repositorio. O sea, aquí yo voy a construir el método, pero ojo, aquí se construye el contrato, más no la implementación. Por ejemplo, no sé, que me gustaría hacer la búsqueda del cliente tanto por el nombre como por el ID que se me ocurrió. Construye el método acá, pero no le defino el comportamiento. Eso lo defino cuando implemento el controlador. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear esta estructura que yo tengo. ¿Listos? Pero ojo, ¿cómo se crea esta estructura? Muchísimo cuidado porque de aquí depende el éxito de lo que hagamos o el fracaso. Vamos a tener que crear una serie de paquetes, pero esos paquetes tienen que ser dependientes ¿de quién? Del paquete principal. Si yo no lo hago dependientes del paquete principal, pierdo como esa línea o esa cadena de aplicación. Entonces, vuelvo y abro mi proyecto vacío. Vamos a hacerlo con este para que ustedes vean. Voy a poner esto acá y listo. Entonces, los paquetes nunca los voy a crear acá. Siempre los voy a crear dentro de la estructura de Java Projects. Expando acá y ahí tenemos la estructura. Esta estructura es como nosotros la veríamos en NetBeans, ¿cierto? Entonces entramos acá a nuestro paquete principal. Aquí desplegamos este y tenemos nuestro main. ¿Sí o qué? Vamos a empezar a agregar los paquetes principales. ¿Cuáles son los paquetes principales? A ver, el adaptador, aplicación, dominio, y ¿cuál es el otro? Y infraestructura. Ok, vamos a agregar eso. Entonces, ¿cómo los hacemos? Tenemos aquí nuestro paquete principal y aquí tenemos este más. Le doy clic y le digo, venga, quiero agregar un paquete. Y le voy a decir que se va a llamar adapter. Yo prefiero utilizar nombres en inglés. Ustedes pueden colocar adaptador si quieren, pero digamos lo más común no es encontrar esos términos en inglés. Entonces tenemos el adaptador. Voy a repetir lo mismo, el mismo paquete para el dominio. Voy a repetir lo mismo, paquete para infraestructura. ¿Qué me falta? Ya tengo dominio, aplicación.
No, yo puedo considerar que en este caso para mí los adaptadores van a ser en infraestructuras voy a usar los controladores que se van a entender de comunicarse con los adaptadores. El adapter lo voy a utilizar para trabajar con las conexiones a la base de datos. ¿Sí? Allá es donde voy. Que yo puedo decir, venga, manejémonos dentro de infraestructura. Sí, ustedes lo pueden hacer dentro de infraestructura. ¿Sí? Porque realmente es eso, son los adaptadores de comunicación entre mi aplicación y mi lógica de negocios. ¿Ah? Entonces, digamos, usted dirá, ¿por qué no lo creamos dentro de infraestructura? Sí, es indiferente en este caso, ¿sí? Pero yo prefiero a veces separarlo un poquito más para que dentro de infraestructura me generen o se generen los controladores. Ahí es donde va a tener todos los controles, ¿sí? Acá me falta el de digamos que estos serían como nuestros elementos principales. En lo que vimos en el Vertical Slicer, solamente nos entregan ¿cuántas carpetas? Estas, 3, ¿sí o no? 3 carpeticas, que son aplicación, dominio e infraestructura. En infraestructura. Sí, pues si quieren, para mí es indiferente donde se maneje. Manejémonos dentro de infraestructura para que tengan la misma línea ahí del video y después que les toque ajustarlo y digan, pero ¿por qué hizo esto acá? Bueno, dejémoslo así para que se reen. Igual, no tiene mayor complejidad. ¿Listo? ¿Qué acostumbro a hacer yo acá? Lo que decía Brian, por ejemplo, en infraestructura yo sé que voy a manejar los controladores y los adaptadores. Entonces digo, no, venga, yo me voy a crear aquí un paquete donde voy a meter los controles, los controladores. Usted dirá, uy, pero ¿por qué tanta subcarpeta? Eso es por organización, para uno saber qué tiene, ¿ok? Para saber qué tiene. En dominio voy a crear otro paquete llamado Entities. Entities, que es donde voy a colocar todas las entidades que se van a encargar de modelarse en mi base de datos. Pues, digamos en este momento, ustedes tienen un pequeño proyecto que hemos trabajado desde Python. Ahora la idea es que ese proyecto lo migren a MySQL. O sea, nuestra liga BetPlay ahora sí va a ser una aplicación bien hecha, ¿cierto? Van a hacer el modelo, el análisis, van a hacer la refactorización y aplicar las diferentes formas normales y hacer una base de datos bien chévere. ¿Listo? Ahora bien, vemos las entidades. Dentro de las entidades o dentro de ese dominio yo manejo los repositorios. O sea, la idea de esas carpetas es no generar como ese ruido de desorden y revolver entidades con repositorios, porque a la final pues eso nos puede dar un montón de desorden. Fíjense que el vertical slicing básicamente nos dice a nosotros, oiga, está trabajando con esto, cree una carpeta y empieza a estructurarla, cree esa otra carpeta y eso es bueno, o sea, eso no es malo. No todos aplican ese tipo de elementos o de arquitecturas en desarrollo, ¿okay? Porque muchos se quedan en lo que se aprendió en el momento, ¿okay? Y digamos que lastimosamente, hoy en día nuestras academias se limitan a eso.
a enseñar lo que en un momento dado estuvo dentro de un programa académico, ¿cierto? Y no avanza, entonces siempre nos quedamos viendo las mismas arquitecturas, quedamos viendo lo mismo de siempre, la evolución es muy lenta, ya cuando empiezan a ver algo que para ellos es nuevo, ya hay otras cosas más recientes, entonces es muy importante que ustedes no se queden en ese pasado, ¿ok? Ahora, dentro del dominio nos vamos a encontrar con el repositorio. Digamos que de una manera aquí se desapareció el domain. ¿Qué hacemos? Pues simplemente le entro aquí al paquete principal, le voy a decir paquete, lo único acá es que le digo aquí que en domain me va a crear una que se llama repository. Listo. Ustedes dirán, uy, esa mano de carpetas, sí, esa mano de carpetas nos va a ayudar a organizar nuestro producto. Esa mano de carpetas nos va a garantizar muchas cosas. Miren, voy a decir algo bastante interesante. Cuando nosotros empezamos a trabajar acá con NetCore, el primer nivel de carpetas que empezamos a trabajar fue el nivel de 3 capas, orientado hacia el hexagonal, 3 capitas. Luego migramos a una arquitectura orientada al dominio, ¿ok? Dominio y repositorio, y ya eran 4 niveles, 4 capas. Al principio me decían, uy, profe, pero es que 4. Y resulta que cuando empezaron a buscarse, dijeron, profe, todas las empresas trabajan orientado al dominio y repositorio. Eso de 4 capas que usted nos explicó, funcionar. Entonces, a eso es donde voy. Nunca se queden con lo que uno trabaja acá, ¿okay? Entonces es importante que ustedes sigan buscando esas arquitecturas o esas evoluciones que hay en el software, ¿okay? Sobre todo en la producción. Bien, hasta este momento tenemos lo bonito y lo bello de nuestro proyecto, ¿cierto? ¿Qué es lo bonito y lo bello de nuestro proyecto? La estructura, el cascarón. En pocas palabras, esto es lo re fácil, ¿sí o no? Quiere decir que cuando ustedes empiecen allá a hacer su proyecto, empiecen a hacer su filtro, lo primero que tienen que hacer, ¿qué es? La estructura. Si ustedes no hacen la estructura, olvídense que pueden empezar, ¿ok? Te dirán, profe, ¿y cuánto vale crear la estructura del proyecto? Como el 1%. Yo utilizo la de Visual Studio Code, Icons, BS Icons, creo que es. Esa. Entonces, fijémonos que si yo observo la estructura de mis carpetas, ahí están las carpetas, realmente los paquetes son carpetas. Lo que pasa es que cada una de estas carpetas está referenciada al proyecto principal, al paquete principal. ¿Cuál es el objetivo? Se dirán, pero no es lo mismo decirle acá. No. ¿Por qué? Porque yo cuando creo el .jar, que es ese archivo ejecutable, pues si voy a tratar de acceder a los demás elementos no voy a poder. ¿Por qué? Porque no están relacionados unos con los otros. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora?
¿Cómo así? Eso ya es independiente para cada uno de los casos de uso que usted vaya a implementar. Pues cada caso de uso va a tener esos niveles, que eso es donde ustedes van a llegar después. Porque aquí estamos hablando de la arquitectura hexagonal, pero no de vertical slicing. Pero yo lo que quiero es que ustedes cojan esta arquitectura hexagonal y la conviertan a vertical slicing, pues obviamente sin perder la arquitectura hexagonal. ¿Listos? Lo siguiente que vamos a hacer es a implementar nuestro repositorio. Vamos a crear nuestra clase, nuestra interfaz de repositorio genérico. Entonces en repository vamos a crear nuestra interfaz de tipo repositorio. Por favor, cuando la vayan a crear, no seleccionen clase, por favor. Hay una opción que dice interface. Son tan amables. Esto no es una clase, es una interfaz. Bien, luego que tengamos esta interfaz, nos vamos para Customer Repository, donde Customer Repository es la implementación del repositorio para poder crear todos los contratos y poderlos resolver después. Recuerde que cuando yo hablo de un contrato, es ese método que no tiene definido un cuerpo. Fíjense que ni siquiera llaves tiene. ¿Okay? Entonces definamos ese contrato, por favor. No, porque no estoy implementando la interfaz, la estoy heredando. Después, cuando sí hagamos la implementación en otro lado, sí. Cuando nosotros veamos Spring Boot, nos vamos a encontrar con todo esto. Nos vamos a encontrar con este repositorio, nos vamos a encontrar con esto. Se va a decir, ah, de razón. Lo que pasa es que Spring Boot como framework ya implementa algo bastante robusto que nos facilita a nosotros la cosa. Donde acá es la clase y este es el tipo de dato que corresponde a la llave principal. ¿Okay? Esa es la llave principal. ¿Por qué? Porque si ustedes se dieron cuenta, aquí repository maneja ese elemento. Yo les estoy diciendo que ese argumento es de tipo long.